En 1979, la radio era una puerta cerrada. 12 artistas la abrieron con los nudillos sangrando. Cada uno pasó años comiendo polvo antes de probar el sabor de la victoria. La verdad es simple, el éxito sabe mejor cuando has sufrido para llegar. Estas son las historias de quienes se negaron a desaparecer. En el puesto 12, Chic llegó en 1979 con My Forbidden Lover. Nile Rodgers y Bernard Edwards pasaron 6 años entre 1970 y 1976, rechazados por cada sello importante de Nueva York. Tocaban en sesiones de estudio para sobrevivir mientras su proyecto de rock fusión se desmoronaba. La industria no quería músicos negros tocando guitarra agresiva. En 1979, en Power Station Studio A, usaron el éxito anterior para exigir control total. Apostaron todo en una línea de bajo compleja, para demostrar que la música de baile podía ser sofisticada. El sello certificó el disco en oro. La guitarra de Rodgers, gastada de años de fricción, llevaba la marca de su técnica implacable. Esa resiliencia rítmica vive hoy en productores modernos que construyen éxitos sobre años de polvo. Maurice White de Earth, Wind y Fire ocupó el puesto 11 en 1979 con Boogie Wonderland. Entre 1969 y 1971 vio colapsar 2 álbumes en Warner Bros. La alineación original se disolvió. Necesitaba escapar de Chicago, así que se mudó a Los Ángeles. En 1979 trabajó con la compositora Allie Willis en sesiones agotadoras. White exigía perfección en cada palabra. Willis tuvo que aguantar semanas de revisiones. Finalmente contrataron a The Emotions para agregar una voz contraria. El disco llegó a platino y recibió una nominación Grammy. White no veía el ritmo como una moda. Era la prueba de una década luchando para mostrar que la complejidad espiritual y la música de baile exitosa podían existir en el mismo espacio. Rufus ocupó el puesto 10 en 1979 con Body Heat. 6 años de giras agotadoras y 5 álbumes anteriores dejaron al grupo cansado. Chaka Khan comenzaba su carrera en solitario y la tensión amenazaba con disolver la unidad original de Chicago. En Dawnbreaker Studios en San Fernando hicieron una apuesta, contratar a Quincy Jones como productor. Era un riesgo alto, los rumores en la industria decían que el grupo había llegado a su fin. Jones trabajó con ellos y el resultado llegó al número 1 en R&B. El disco recibió oro. Su negativa a fracturarse como banda se escucha hoy en artistas como Anderson .Paak, cuya música refleja esa sinergia ganada a pulso. Robin Scott de M ocupó el puesto 9 en 1979 con Pop Music. Pasó 10 años invisible después de su debut en 1969. Dirigía su propio sello y vivía en un departamento diminuto encima de una tienda en París.
La industria lo rechazaba. En 1978, en Mountain Studios en Montreux, apostó lo que le quedaba en un sintetizador y la voz de un niño de coro. Quería burlarse de la misma industria que lo había congelado. La canción llegó al número 1 en 15 países y vendió 8 millones de copias. Su éxito nocturno fue construido sobre una década de deuda. Ese espíritu desafiante persiste en artistas modernos que usan sonidos plásticos para esconder resentimiento profundo. Michael Jackson ocupó el puesto 8 en 1979 con I Can't Help It. Entre 1975 y 1978 enfrentó estancamiento comercial. Sus discos en solitario no llegaban a los primeros 40. Lo llamaban ex estrella infantil. Motown lo mantenía atado a su máquina de producción rígida. El 4 de diciembre de 1978, en Cherokee Studios, comenzó a grabar con Quincy Jones. Jackson había rogado por respeto creativo durante el rodaje de The Wiz. En las sesiones, superpuso armonías complejas de Stevie Wonder para probar que ya era un adulto vocal. Off the Wall llegó a 9 veces platino. Jackson pasó de estar endeudado a ser un arquitecto global del sonido. Ese cambio resiliente sigue siendo el estándar para artistas infantiles que deben trabajar más que su propia historia. Cameo ocupó el puesto 7 en 1979 con On the One. Larry Blackmon navegó 3 cambios de nombre entre 1974 y 1978 mientras mantenía 13 miembros en la banda. Casablanca Records lo presionaba para seguir el ritmo de disco pesado. Blackmon se negó. En las sesiones de 1979 para Secret Omen, tomó control total. Redujo On the One a un bolsillo mínimo y agresivo. Apostó que la supervivencia de la banda dependía de síncopa más delgada, no de las orquestaciones hinchadas de la época. La canción llegó al 11 en las listas R&B. Productores modernos como Pharrell Williams citan este trabajo como el estándar visceral del funk. El éxito se mide por la transición de un conjunto callejero, luchador, a una máquina de producción autónoma. Donna Summer ocupó el puesto 6 en 1979 con Sunset People. Entre 1968 y 1974 estuvo exiliada en Alemania, trabajando en teatro musical para pagar deudas personales. Se cortó de sus raíces de gospel, lidiaba con depresión clínica profunda. En 1979, en Musicland Studios en Múnich, trabajó con Giorgio Moroder en un ritmo frenético. Canalizó el agotamiento de una batalla legal contra Casablanca Records en cada nota. Necesitaba recuperar su identidad de la etiqueta reina de la disco. El álbum Bad Girls llegó a doble platino. Summer se negó a asistir a sus propias fiestas de celebración. Ese ritmo motorizado persiste hoy en artistas como Robyn, que repiten la transición de Summer de herramienta de estudio a arquitecta del groove. Rick James ocupó el puesto 5 en 1979 con Super Freak. Entre 1964 y 1977 pasó por 5 identidades profesionales diferentes.
Desertó de la Marina, tuvo que empeñar sus instrumentos. Grababa bajo seudónimos para evitar extradición. Motown enterraba sus demos de rock fusión. En 1979, durante las sesiones de Street Songs, construyó el riff de Super Freak como un seguro de último minuto. Usó un sintetizador Oberheim. Apostó su presupuesto de grabación restante en un híbrido provocador punk-funk. Necesitaba evitar ser descartado después del desempeño mediocre del álbum anterior. El disco llegó a 3 veces platino. Ese desafío, ganado a pulso, se escucha en 1990, cuando MC Hammer muestreó la canción, transformando la resiliencia rítmica de James en el primer disco hip hop nominado a Grammy en la categoría Grabación del Año. The Jacksons ocuparon el puesto 4 en 1979, con el álbum Destiny. Entre 1976 y 1977 enfrentaron 2 discos comercialmente fallidos bajo Epic. Motown presentó una demanda de $20 millones. Los hermanos, algunos con apenas 18 años, quedaron atrapados como actos del pasado. Gamble y Huff controlaban todo. No podían tocar sus propios instrumentos. En 1978, en Dawnbreaker Studios, usaron una cláusula rara de autoproducción. Michael y Randy Jackson obsesionaron sobre una pista de percusión a 118 beats por minuto. Querían probar que eran más que un grupo vocal fabricado. El riesgo era total. Su carrera entera dependía de creer en sus propios instintos rítmicos. El sello certificó Destiny en platino en 1979. Michael finalmente reclamó su agencia creativa. Esa transformación resiliente se repite hoy en artistas como Beyoncé, que usan esa autonomía de producción autónoma para pivotar de dinámicas grupales a dominación global. Slave ocupó el puesto 3 en 1979 con Just a Touch of Love. Entre 1977 y 1978, el colectivo de Dayton enfrentó el enfriamiento comercial de 3 discos consecutivos. Miembros fundacionales se fueron. El presupuesto de giras se redujo. Sobrevivieron en el circuito de blues del sur, refinando funk pesado en lugares donde la falta de precisión significaba perder la multitud. En Atlantic Studios, en 1979, el ingeniero Jimmy Douglas y la banda apostaron en un cambio sónico. Integraron un sintetizador Oberheim y la voz tenor de Steve Arrington, inflexionada por el gospel. Era su último intento para salvar el contrato. Sabían que su permanencia dependía completamente del desempeño de esta grabación. La canción llegó al 9 en R&B y recibió oro. Productores modernos como Snoop Dogg y A Tribe Called Quest muestrearon su bolsillo de bajo y voz para evocar esa era de groove inquebrantable. The Gap Band ocupó el puesto 2 en 1979 con The Boys Are Back in Town. Los hermanos Wilson enfrentaron 3 discos fallidos entre 1974 y 1977 en Mercury y Tattoo Records.
Vivían en una furgoneta de giras apretada, juntando dinero de viáticos para mantener el motor andando. La industria los presionaba para abandonar su funk crudo de Tulsa por disco pulido. En 1978, Lonnie Simmons apostó el futuro de Total Experience Records al firmarlos. En las sesiones de Los Ángeles en 1979, Charlie Wilson canalizó años de desprecio profesional en una voz tan agresiva que necesitaron múltiples tomas para evitar que destruyera los micrófonos costosos del estudio. El álbum llegó a oro. Una década de lealtad fraternal sobre aspiraciones en solitario fue validada. Ese ADN sónico resuena hoy en Bruno Mars, cuya síncopa muscular refleja lo que los Wilson refinaron durante años de oscuridad. En el puesto 1, Prince Rogers Nelson llegó en 1979 con I Wanna Be Your Lover. Entre 1976 y 1978 cargaba $50,000 de deuda a su equipo de gestión. Su primer disco se quedó en el puesto 138. Warner Bros. Lo presionaba para que se diera el crédito de productor, arreglista e intérprete a alguien experimentado. En Alpha Studios a finales de 1979, Prince grabó cada instrumento él mismo. Gastó $0 en músicos de sesión. Era una apuesta desafiante. Temía ser descartado. Necesitaba probar que su virtuosidad autónoma era un motor comercial viable. La canción se quedó 2 semanas en el número 1 en R&B. Recibió certificación oro. Años después, Prince se negó a tocar la canción durante su pico en los 80 como marca de autonomía creativa. Esa insistencia en la autoproducción sigue siendo el estándar para polímatas modernos como Tyler, The Creator y H.E.R.